por encima de la vida. Entonces estaremos haciendo las cosas bien. Amén. En esta noche vamos a leer la palabra. El mensaje está en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. ¿La tienen? Amén. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre Celestial, en esta noche, mi Señor amado, sea usted hablando a través de mi boca. Sea usted, Señor, llevando el mensaje. Sea usted, Señor, transmitiendo, Señor, lo que usted quiere que su pueblo en esta noche aprenda o conozca o recuerde, papito Dios. Sea usted, Señor, a través de su Santo Espíritu, tocando el corazón y la mente de mis hermanos, para que esta enseñanza, Señor, quede en sus corazones y en su mente, y así mismo, Señor, poderla transmitir a quienes lo necesitan. Señor amado, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el tema dice: la verdad os hará libres. El ser humano siempre ha buscado y ha luchado por ser libre. La libertad es un anhelo del hombre. El hombre siempre ha querido ser libre. Siempre hemos querido ser libres. Los que hemos estado viviendo con papá y mamá, los jóvenes ahora en este tiempo lo que buscan es querer ser libres. No quieren obedecer y buscan esa libertad, creen que la van a encontrar yéndose a otro lado. Los países, pueblos, naciones también han luchado por una libertad, hasta el punto de que han entregado sus vidas por esta libertad. Hemos visto que ha muerto mucha gente a causa de obtener una libertad. Han también entregado sus bienes, todo por una libertad, y ha sido un costo muy alto. Esto es hablando en términos humanos. En los términos humanos esto ha sido así y continúa siendo. Pero en los días de Jesús, Israel también estaba viviendo bajo el imperio romano. Ellos eran esclavos de Roma. Ellos querían liberarse de Roma y buscaban un líder, buscaban un Mesías, un general, un hombre que lidere la revolución, la liberación de ellos. Y en esto estaba Jesús todo el tiempo hablando, y ellos esperaban esa liberación, hasta que un día Jesús empieza a hablar con su pueblo, empieza a decirle cosas. Muchos no entendían, otros sí entendieron, inclusive hasta creyeron, porque aquí en el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y en el versículo 30 dice: hablando él estas cosas,
creyeron en Él. Y ahí el Señor se da cuenta que muchos habían creído. Y se dirige justamente a los que habían creído en Él. Miren cómo es. Justamente se dirige a los que habían creído en Él. ¿Por qué será que el Señor se dirige justamente a los que habían creído? Y les dice a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y llama mucho la atención porque el Señor les dice de permanecer. Ellos ya habían creído. Y hay gente que cree, mis hermanos, que por creer ya están haciendo la voluntad del Padre. Y hay gente que dice: yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, y soy hija de Dios o soy hijo de Dios. Pero el Señor les está hablando justamente a aquel que había creído. O sea que algo faltaba. Algo faltaba. Es importante creer. Por ahí empieza todo. El Señor nos llama a creer en su palabra, pero también nos llama, a ellos les llamaba, y esto también para nuestros tiempos, también nos llama a permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra de Dios significa que la vamos a leer constantemente y la vamos a aplicar a nuestra vida. Mire que dice constantemente, o sea, quiere decir que voy a leerla siempre. Es mi alimento, que voy a necesitarlo siempre. Y la voy a aplicar, dice. O sea que no es solamente leerla, como se lee en las noticias, y la dejo ahí. El Señor llama a aplicarla en mi vida. Si recordamos el mensaje anterior que el Señor me entregó, Él hablaba en su palabra de que nosotros tenemos que predicar o anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces ahí es donde vamos a aplicar esto que el Señor está recomendando, de permanecer en su palabra y aplicarla a nuestras vidas. O sea, tenemos que empezar a mostrar las virtudes de Cristo. La paz, el amor, la fe, la esperanza, son muchas. Permanecer en Cristo significa también permitir que su palabra llene nuestras mentes, mis hermanos. Qué importante es entonces leer la palabra. Vamos a ser nutridos y se va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando la palabra empieza a fluir en nuestra mente y en nuestro corazón, ya vamos a hacer la voluntad del Padre. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y esto del conocimiento va a transformar nuestros afectos. Miren cuán importante es entonces empezar a leer la palabra, a meditar en la palabra. Muchos leemos pero no meditamos. El Señor me mostró esto de qué es meditar. Meditar es que usted la lee y aunque sea una palabra, mi hermano, una palabra, usted la empieza a recordar. Está haciendo una actividad, pero está usted allí meditando, recordando qué será lo que significa esto. Y el Señor, su Santo Espíritu, nos va a ir revelando, nos va a mostrar la verdad, porque la palabra no llega vacía. Entonces, en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios, el Señor nos va a ir revelando su palabra. Entonces, cuando esto sucede, vamos a ser transformados. Ahí viene la transformación. Ahí viene que nuestros afectos, lo que hacíamos en el mundo, ahora en Cristo Jesús, todo es nuevo. Entonces, el orgullo empieza a desaparecer en nosotros, porque eso está en nuestra carne. A nuestra carne eso le gusta, pero a Dios no le gusta. Por eso es que Él dice: permanezcamos en su palabra. El orgullo debe desaparecer, mi hermano, en nosotros, debe ir muriendo. El enojo, la ira, la envidia, el celo. Muchas congregaciones se ve mucho eso del celo. El celo de entre un hermano y otro. Entonces, el Señor nos llama a que empecemos a morir en estas cosas, porque de lo contrario no estamos permaneciendo en su palabra. Y también dice, el Señor aquí en su palabra dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Y me llama mucho la atención porque podría haber dicho la palabra: seréis mis discípulos. Solamente así podría haber dicho, ¿no?
Pero el Señor recalca, verdaderamente mis discípulos. O sea que yo puedo ser discípulo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero no verdadero. Cuando permanezco en su palabra, dice el Señor, ahí está siendo verdaderamente un seguidor. ¿Qué es un seguidor? Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso nosotros seguimos la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos discípulos, aprendiz, estamos aprendiendo. Por eso es que debemos leer la palabra. Por eso es que debemos conocer la palabra. Y cuando conocemos la palabra estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos conociendo qué es lo que Él quiere que aprendamos. Aquí está todo. Aquí está el manual de vida para nosotros. Entonces, qué importante, mis hermanos, que es leer la palabra. La evidencia de un verdadero discípulo es que permanezca en la palabra. Si no permanece en la palabra, no es un verdadero discípulo. Nos estaríamos entonces engañando. Tendríamos que hacernos un análisis, un examen, empezar a preguntarnos que si verdaderamente estamos permaneciendo en la palabra, si estamos haciendo la voluntad del Padre, si lo que estamos aprendiendo lo estamos poniendo en práctica. El Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, mis hermanos. Y cuando vamos a hacer un llamado de atención a un hermano, por alguna falla que haya tenido, nosotros tenemos que primero hacerlo con amor. El Señor Jesús lo enseñó. Como en una ocasión a la mujer adúltera la iban a apedrear. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? No le recriminó. El Señor Jesús la llamó y estuvo ahí con ella. La perdonó. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Si alguien no hace lo que yo digo, lo que yo ordeno, ¿por qué no lo podemos hacer? Si Jesús nos perdona a nosotros todos los días, el Padre Celestial ahí está perdonándonos todos los días. Entonces, miren cuán importante es permanecer en la palabra, vivir la palabra, ponerla en práctica la palabra. A eso estamos llamados. Porque de lo contrario, entonces, no estoy ayudando al prójimo a que venga a Cristo. Los estoy alejando con mi actitud. No los estoy acercando. Si soy líder, soy pastora, soy padre de familia, soy profesora, donde quiera que yo me encuentre, tengo que vivir la palabra y ponerla en práctica. A eso el Señor nos llama, a que dejemos las cosas que antes no le agradaban al Señor, que empecemos a vivir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nos olvidamos, no nos olvidaremos entonces de los principios, las enseñanzas. Somos bendecidos, somos bienaventurados. Vamos a ser felices, mis hermanos. La palabra de Dios no es para ponernos tristes. Nos trae gozo, nos trae felicidad. Cuando hacemos lo bueno. Cuando hacemos lo malo deberíamos sentir tristeza. Deberíamos sentir angustia, deberíamos sentir culpa, porque en algún momento algo hice mal. Y qué bueno que estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde yo puedo corregir, donde yo puedo rectificar. Pero saber que hice algo mal y quedarme sin rectificar es mucho más grave, ¿no? Por eso tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ir ante el Padre, pedir perdón y corregirnos. En el versículo 32, el Señor dice que si nosotros permanecemos en la palabra, si somos verdaderos discípulos, algo va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que conoceréis la verdad. Y esta verdad nos hace libres. Miren, qué importante que es conocer entonces la palabra de Dios y permanecer en ella. Vamos a ser libres, mis hermanos. Pero ¿libres de qué? Porque dice, conoceréis la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el Señor está hablando, les guía al pueblo y ahora nos
la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es Él. Todo es en Cristo Jesús. Él es la verdad. Él es a Él es que tenemos que acudir. Por eso es que el pueblo no entendía. Pero nosotros, gracias a Dios, sí. El Señor nos ha revelado esta verdad. Que tenemos que permanecer en su palabra. Eso dice en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Somos libres porque Él nos ha libertado. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Hay personas que todo le echan la culpa al enemigo y al enemigo y al enemigo. Pero Él ya está vencido. Él ya está vencido. Cristo venció en la cruz por nosotros. El Señor sabía que nosotros no lo íbamos a poder hacer con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Él ofrece su vida. A nosotros nos tocaba esa parte dura que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero mire tanto amor, ese amor inexplicable. Y entonces Él hace esta obra por nosotros. Entonces ya está vencido. Ahora, que si se levanta es porque yo le doy la oportunidad. Porque yo le doy la oportunidad. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, mis hermanos. Solo en Jesús podemos tener la verdadera libertad. En Cristo Jesús somos libres. Vamos a ver, somos libres de muchas cosas, mis hermanos. Vamos a ver unas cuantas. ¿Qué les parece? Amén. Bien, vamos entonces a Romanos 8:2. 8, versículos 1 y 2. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Amén, amén, mi hermano, así es. Entonces somos libres de la condenación y la culpa. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Libres de condenación y de culpa. Él se hizo culpable por nuestras transgresiones. También somos libres, y en Colosenses 1, versículo del 13 al 14, también nos dice de que somos libres. Un hermano que lo pueda leer o una hermanita. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Mire cuánta bondad, cuánta bondad. Ahora somos libres, mis hermanos. El pecado ya no nos domina. Ya no. Somos libres, mis hermanos. En Cristo Jesús. En Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué lo pueden leer? Amén, amén. Mire, otro regalo. Son muchos regalos cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, cuando permanecemos en su palabra, cuando vivimos su palabra, somos muy bendecidos, somos bienaventurados. Mire,
Porque la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús recibimos un regalo, una dádiva de Dios. Dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida, mis hermanos. Entonces, vale la pena seguir permaneciendo en la palabra. Porque estas promesas no es que solamente para mañana, son eternas. Son eternas, mis hermanos. Y en Salmo 34:4. ¿De qué somos libres? Ahí lo dice. 24:4. Amén. Miren, hermana, entonces somos libres, ya no tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Si estamos con Dios, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. No andamos solos, siempre ellos están aquí con nosotros. Para eso hay que permanecer en la palabra. Entonces, ¿por qué estar pensando siempre lo mismo? Si nosotros estamos con Cristo Jesús, siempre. Entonces, para allá, porque ya no tienen ni arte ni parte con nosotros. Estamos con Cristo Jesús. Y en Romanos 5:9. Romanos 5:9, mis hermanos. Esto debe llenarnos de gozo. Saber que en Cristo Jesús somos libres. Y vamos a ver de qué somos libres. Romanos 5:9. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. 5:9. Os he escrito por cartas. Anda el Corintios, Romano. Anda el Corintios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Amén, amén. Somos salvos entonces de la ira de Dios. Miren, vale la pena seguir permaneciendo en la palabra, recibir a Cristo. Esto es lo que no conoce el mundo, mis hermanos. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado la verdad. Un día nos vamos a presentar ante el Padre. Y desde ya, por haber recibido a Cristo en nuestras vidas, somos salvos de la ira de Dios. Amén.